Ahora sí, creo que podemos iniciar nuestro módulo. Nuevamente les hago llegar mis saludos y el deseo que, a pesar de las circunstancias así difíciles como se están presentando, estén ustedes todavía con el ánimo y el deseo de contribuir a través de los cursos de posgrado en lo que es su formación profesional. Alienta sobremanera para quienes ejercemos docencia saber que hay esa respuesta de parte de quienes tienen que tomar necesariamente la posta. Incluso yo sé que más de alguno está comenzando a ejercer sus primeros pasos en la docencia universitaria como parte de un proceso continuo de renovación, de reciclamiento de unas generaciones por otras, y siempre en la perspectiva de perfeccionar no solamente nuestras destrezas y habilidades conceptuales, sino ojalá fuese ese el escenario más plausible, el poder sentar las bases de una plataforma de trabajo y de reflexión no solamente académica, sino principalmente científica. Tengo a la mano el listado de quienes están en este curso. Les voy a rogar, no es que voy a pasar lista, quisiera saber simplemente quiénes son y además me hacen saber si son abogados o la profesión que tienen. Les explico por qué. En todos los cursos en los que hay un contenido jurídico, desde luego que se inscriben abogados, y este diplomado no es la excepción, pero también es muy frecuente, y eso es bueno, que participan profesionales de otras áreas del conocimiento, especialmente auditores, o economistas, o contadores públicos autorizados, o administradores, ingenieros comerciales, en fin. Entonces, yo preciso saber cuántos abogados tengo, o cuántos profesionales de otras áreas, para adecuar incluso el alcance terminológico en mis exposiciones, a fin de no crear confusiones o incomodidad en alguno de ustedes. Entonces, apenas le llame por su nombre, me responden si están presentes. Bueno, si están presentes, tienen que responderme, porque no están, no va a haber quien lo haga por ustedes. Y haciéndome saber la profesión que tienen. Alex Ariel Almendra. Presente, Licen. De profesión, administrador en administración pública. ¿Administrador de empresas? Administrador en gestión pública. Ah, ya. Luz Melina. Buenas noches, licenciado. Soy administradora de empresas. Buenas noches. ¿Perdón? Administradora de empresas. Ya. Karina Pamela. Buenas noches, doctor. Sí, estoy, doctor. Buenas noches. Adelante, Karina. Gracias. Soy ingeniera comercial de profesión, doctor. Vale, muchas gracias. Gracias. Roberto Ayllón, por favor. Doctor, buenas noches. Mi profesión es auditor, doctor. Bien, muchas gracias. Guara Judith. No está Guara Judith, ¿no? Bien. Wilder. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Wilder Blas Segovia y soy economista. Sí. Bien. Milton, por favor. Buenas noches, doctor. Soy contador público autorizado de profesión. Mucho gusto. Gracias. Milton, Damaso Cervantes. Buenas noches, doctor. Sí, Damaso Cervantes. Mi profesión es abogado, doctor. Muy buenas noches y un gusto. Muy buenas noches, colega. El siguiente, a ver, Hugo Charca. Buenas noches, doctor.
tengo mi profesión que economista. Oh, ya. Bien. Daniel Andrés. Buenas noches, doctor. Soy contador público autorizado. Muy bien. César. Buenas noches, doctor. Soy ingeniero industrial. César Choquehuanca. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Muchas gracias. Sí, por supuesto, César, le he escuchado. Verónica Tania. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Verónica Catania Coquira. Yo soy contador público autorizado. Sí. Perdón, no le escuché, Verónica. Doctor, dijo contador público autorizado. Ya, está bien, gracias. Ya. Lourdes Eliana. Doctor, buenas noches. Soy de profesión auditor financiero. Oye, un gusto. Albert Cristóbal, por favor. ¿Está Albert Cristóbal? Bueno, José Antonio Copa. Doctor, buenas noches. Soy administrador de empresas. Ya, gracias. José Antonio Copa, ¿no? Carla Sara. No está. Hernán Alexis. Buenas noches, doctor. De profesión abogado. Bien, gracias, colega. Naida Ledo, por favor. Buenas noches, doctor. Abogada, perdón, mi profesión abogada. Ya, colega, muy bien, buenas noches. Johnny Limón Rodas. Buenas noches, de profesión abogado, doctor. Oh, ya, bien, gracias. Remberto Elías. No está. Bueno, Claudia Maldonado. Tampoco. Madeleine Murillo. Yamil Iván. Buenas noches, licenciado. Soy de profesión administrador de empresas. Ya, gracias. Gabriela Torres. René Valle. Buenas noches, doctor. De profesión administrador de empresas. Vale, gracias. Seleni Velarde. Buenas noches, doctor. Tengo la profesión administradora de empresas. Vale, gracias. Marcela Mónica. Ya. Jesús Williams. Buenas noches, doctor. Ingeniero agrónomo. Oh, ya, muy bien. Doctor, perdón, Marcela Mónica Chambi Ramírez, no podía habilitar mi micrófono. Soy de profesión contador público autorizado. Oh, ya, muy bien, un gusto conocerlos, incluso hasta ese detalle. Veo que son unos 4 o 5 abogados, entonces trataré en lo posible de adecuar el empleo terminológico de manera que sea lo más accesible, en cuanto que no todos tienen una preparación en el área jurídica. Y ello creo que va a redundar también en la evaluación, porque yo no puedo exigir a quienes no tienen formación jurídica que razonen como lo tendría que hacer necesariamente un abogado.
Bien, en nuestra asignatura, y ahora sí me permitirán compartir porque voy a ingresar ya nuestro programa, a ver, ¿dónde estoy? Cuestiones estatales, pero ¿dónde he puesto el programa? A ver, un momentito. Ahora sí. A ver, entonces, estoy poniendo a la vista nuestro programa. Voy a intentar hacerlo. Me está obedeciendo. Ahora sí, ya. Ya está a la vista, ¿no? El programa dice módulo 3, plan y programa analítico. Les ruego, por favor, me hagan saber si ya está eso, se está viendo. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Entonces, voy a ampliarlo un poquito más para hacerlo más visible. Este es el programa con los contenidos analíticos. Un consejo, dicen un consejo de conejo. Nunca está de más. Cuando tengan ustedes, cuando hagan sus cursos de diplomado como este, yo sé que para algunos es incluso el primer diplomado que están haciendo. Entonces, siempre tengan el cuidado de pedir que su docente les entregue un programa analítico completo, no solamente el contenido mínimo que las direcciones en los centros de estudios superiores suelen exigir a sus docentes. Esto porque uno no sabe si al día de mañana uno va a necesitar hacer incluso convalidar. Hoy no es muy frecuente todavía en nuestro medio, pero en el exterior es así. Entonces, incluso cuando 2 o 3 diplomados se suman en sus contenidos curriculares, ello puede servirles para las primeras asignaturas de una maestría. Entonces, en ese sentido, les ruego, por favor, apaguen sus micrófonos quienes están con el micrófono abierto, para no tenerlos que, entre comillas, mutear yo mismo. Entonces, les decía, tengan ese cuidado. Un programa analítico, es decir, un programa en el que hay contenidos analíticos, es aquel que refleja mejor y más exactamente cuáles son los alcances de los temas que se han expuesto. Más aún todavía, teniendo presente que las modalidades presenciales se están quedando como una cuestión del pasado. Entonces, los programas virtuales, para tener la validación, la legitimidad académica a efectos de no solamente del reconocimiento de los créditos que supone un programa de esta naturaleza, necesitarán estar acompañados del correspondiente programa analítico. En un programa de igual manera, siempre, yo sé que no se estila eso en nuestro medio, pero debiera hacerse y tarde o temprano, más temprano que tarde, ha de llegar el momento en que así ocurra. Tiene que tener no solamente el título y los puntos que hacen a la curricularidad, sino también una fotografía actualizada. En mi caso, yo he elegido no una fotografía actualizada porque les asustaría, sino una que me haga mucho más favores. Entonces, pero de todas maneras, la fotografía de su docente con las referencias académicas, no profesionales. No necesitamos saber a quién le ganó un juicio, dónde construyó una carretera, si lanzó un cohete, sino las actividades académicas en las que se ha visto involucrado. Esto para tener un acercamiento a quien eventualmente también podría ser un tutor, podría ser alguien a quien pidamos consejo, en fin. El plan de trabajo, los objetivos del módulo, las capacidades a lograrse, el sistema de evaluación. En un minuto más hablaremos sobre ese particular. Vayamos directamente a ver la revisión de los temas que nosotros vamos a abordar. Entonces, en un primer punto, vemos aspectos generales de la contratación estatal. Ya lo sé,
Ustedes en el módulo precedente han estado justamente revisando las disposiciones de carácter general. Han tenido su acercamiento a las normas básicas. Es más, algunos es incluso esperable que ya las conozcan porque las aplican en sus fuentes de trabajo, porque están prestando servicios en alguna entidad estatal. Pero fuese como fuese, lo importante es que tengamos una visión general de la contratación. No sé con quién llevarían ustedes su segundo módulo, pero en todo caso me gustaría a mí reafirmar y reforzar aquellos aspectos que contemplan más de alguna arista de carácter jurídico, porque justamente estas son las que nos permitirán terminar de redondar conceptualmente la plataforma que vamos a construir de aquí en más de manera conjunta. Entonces, en un primer punto, posiblemente hoy, y quizás hasta el miércoles, vamos a ver dos principios que son del catálogo que allí tenemos, los más importantes, el de libre participación y el de transparencia. No porque a mí me gusten en lo singular, en lo personal, sino porque donde mejor se reflejan en su aplicación práctica es precisamente en la contratación bajo la modalidad de licitación pública. Una licitación pública que sea mucho más abierta, en la que especialmente haya una libre participación de proponentes, de oferentes, será siempre mejor, será siempre deseable a aquella otra en la que apenas hay que debatir, ¿no? O sobre las ofertas que presenten dos o tres de los que se esperaba que vengan a satisfacer las expectativas que tenemos en el ente que está llamando a convocatoria. Y en la transparencia, porque en razón, lógicamente, a los montos que están involucrados en una licitación pública, es de suyo necesario, absolutamente inexcusable, el que tengamos que proveer las mayores seguridades para que los mecanismos de control puedan efectivamente realizar su tarea. Sobre el particular ingresaremos en unos minutos en lo posterior. Un segundo punto que veríamos definitivamente ya desde el día miércoles y el viernes son los métodos de evaluación y calificación en la contratación en general, porque si hay una modalidad en la que especialmente tenemos que tener cuidado a la hora de hacer el diseño de cuáles han de ser los métodos por los cuales vamos a seleccionar un bien o un producto, es justamente la licitación en contratación pública. Por eso veremos los 4 métodos de selección que contemplan nuestras normas básicas, ¿no? Abordaremos a continuación las garantías en la modalidad de licitación pública. Este tema supongo que lo vamos a tener nosotros ya el día viernes desarrollando, ojalá pudiésemos hasta el día miércoles en la noche terminar, pero quizás eso sería apurar demasiado los argumentos con el riesgo que queden algunos conceptos no suficientemente claros, expuestos, que es lo deseable. Las garantías en la modalidad de licitación pública. No hay, dice la norma, procesos de contratación, no hay gestión de contratación. No puede concebirse una contratación si no hay garantías. Desde el punto de vista del sector público, si no hay garantías, eso es jugar ruleta rusa. Entonces, así como, bueno, aquí hay 4 o 5 abogados, cuando yo doy clases sobre temas procesales, les digo, señores, no hay proceso alguno, ni pueden concebir, están prohibidos de siquiera pensar en iniciar un proceso sin exigir medidas cautelares, las que sean, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la contratación estatal no es posible siquiera imaginar que se pueda contratar sin haber acordado previamente las suficientes garantías.
porque estas precisamente tienen el propósito de asegurar la satisfacción de aquellos elevados intereses de la colectividad que trascienden a toda gestión de contratación. Entonces, las garantías en primer orden. Ya definitivamente el día viernes o a más tardar el lunes a primera hora veremos las principales actividades previas, que son las que terminan de dibujar, de diseñar el contorno de lo que es la licitación pública nacional, la licitación pública internacional, como una modalidad o una especie, una submodalidad o una especie de la primera, y que implica un conjunto grande de actividades que las reseñaremos, porque las irán reiterando ustedes en varios de los módulos de su diplomado. Entonces, resalta nítidamente entre estas actividades previas, ¿no?, la confección, el diseño del documento base de contratación, del DBC. El DBC es como una bitácora de vuelo o de viaje, ¿no? En el DBC tenemos que encontrar no solamente las respuestas a las múltiples preguntas que alguien venga a hacerse sobre la contratación en curso, sino que tendrá que tener respuestas incluso anticipadas a aquellas preguntas que aún no nos hemos formulado, pero que ya están los puntos señalados referencialmente en ese documento base. ¿Qué es lo que quiere esa administración pública a la hora de contratar? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Por cuánto lo quiere? ¿Y hasta qué punto realmente lo quiere? Lo quiere materializar, a ello me refiero exactamente. Así como, desde luego, el contenido mismo del contrato y las formalidades extrínsecas del contrato. Es decir, esta tendría que ser ya una tarea demasiado fácil para ustedes el día de mañana, no necesitan escribir ni hacer un tratado, un logos, hacer una consulta al Tribunal Constitucional, simplemente con que lo sepan me basta, y mañana a primera hora me lo dicen miércoles, que es en realidad cuando tenemos la segunda clase presencial dentro del margen que nos permite la virtualidad. En estos tiempos tan duros, ¿no?, un contrato para que tenga plena validez, exigibilidad en el ámbito formal, ¿no?, ¿qué tendrá que reunir? La pregunta en el fondo no es sino, o lo pondré en otros términos, necesitamos notariar todos los contratos que celebra el ente público cuando está acordando algo con su proveedor, con su suministrante. Entonces, en lo que a nosotros nos toca en la licitación pública nacional o internacional, esa exigencia debe cumplirse de todas maneras. Miren ustedes que es una pregunta relativamente sencilla, basta simplemente revisar las disposiciones que nosotros tenemos, especialmente aquellas relativas al contrato. Caramba, ya les di la respuesta, entonces ya ustedes irán a comprobar si ese es su sentido, su intuición les ha llevado por buen, correcto y certero camino. Finalmente, hacia el miércoles de la siguiente semana, ya veremos los montos que están involucrados en la licitación pública nacional y licitación pública internacional, así como la adjudicación del contrato. Me estoy reservando 7 métodos de casos para desdoblarlo. 1. El día viernes de la próxima semana haremos una visita guiada. Bueno, navegarán conmigo en InfoSICOES, que es la información de la ventanilla SICOES, donde están todos los contratos. Y desde luego, la segunda parte de este taller de evaluación y de aplicaciones prácticas, por eso es método de casos, como en cualquier universidad, las universidades americanas especialmente trabajan con método de casos, porque más que sumirse en un mar inmenso de conceptos muchas veces abstractos que
uno los tiene en los textos si es que uno desea proseguir la visión no solamente profesional, sino académica y hasta científica, en los libros, en los papers, en las publicaciones especializadas, ¿no? Lo que interesa es, y en un diplomado esto así ocurre, es que se desarrollen destrezas, se desarrollen habilidades que sean aplicativas. Esto es, ¿no? Que puedan inmediatamente reflejarse en una mejor realización de sus tareas específicas en lo que hace al asesoramiento profesional. Vuelvo entonces ahora a mostrarles mi hermosa imagen y si tienen alguna pregunta sobre este programa, para que ingresemos a ver los otros puntos, el material de apoyo y por supuesto aquello que algunas veces nos divorcia a quienes ejercemos la docencia y quienes tienen, no sé si la suerte o la desventura de caer en nuestras manos, y que es justamente la evaluación para vencer la asignatura o nuestro módulo. Estoy atento a sus preguntas, estimados participantes. Sobre el programa. Bien, no hay nada. Me alegra muchísimo que todos hayan cortado su micrófono. O es que, a ver, veré los participantes. En la unidad virtual, por favor, concédame la calidad de host, de anfitrión, para que yo pueda habilitarles el micrófono. Porque es posible que alguno de ustedes quiera decirme un par de verdades y no puede hacerlo porque los han muteado desde la unidad virtual. Doctor, ¿se puede habilitar el micrófono para hacer la palabra? Sí, está bien, gracias. Entonces, solo si van a hablar, no es para hacernos escuchar lo que llora la guagua, ladra el perro o la telenovela, ¿no? Sino para decir algo al resto de los participantes y a mí mismo. Entonces, estoy a sus órdenes, estimados participantes, si es que tienen algo que comentar sobre el programa. Gabriela Torres abrió su micrófono, ¿nos va a decir algo, Gabriela? Bueno, entonces pasaremos al siguiente punto. Ya hemos hecho una revisión muy rápida, muy compendiada de esos contenidos. Ya sabemos qué es lo que se va a desarrollar de aquí en más. Me gustaría ahora hablarles del material de apoyo. Hay una biblioteca virtual que yo he confeccionado para emplear conjuntamente con mis alumnos, tanto en los diplomados, en la especialidad superior y especialmente en las maestrías. Es una biblioteca en derecho administrativo. Van a encontrar allí no solamente contratación administrativa, sino libros de derecho administrativo que es posible que necesiten más adelante. Porque como quiera que un buen número de ustedes están prestando servicios de asesoramiento a entidades públicas, entonces no ha de ser en modo alguno infrecuente que se encuentren ante encrucijadas en las que se necesita tener una idea más clara desde el punto de vista jurídico sobre lo que ustedes tienen que hacer. En la plataforma ya se ha colgado el link. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes puedan bajarse los... Voy a abrir la que yo tengo aquí en mi laptop. En este lugar, no sé dónde está. Puedan bajar desde la nube donde yo tengo alojada la biblioteca. Entonces voy a ingresar con ustedes compartiendo
mi laptop. Ahí está. Entonces, ampliaré para que no vean las cosas que tengo en mi escritorio. Y aquí tengo la biblioteca en Derecho Administrativo. ¿Se ve, por favor? Hernán, Karina, Pamela, ¿se ve lo que estoy poniendo aquí? Se ve, doctor, se ve bien. Sí, doctor, se ve. Esta es la biblioteca que ustedes pueden bajar. Es Biblioteca de Derecho Administrativo, es de la Universidad Andina, cuando yo era director académico allí, ¿no? Y que está complementada, está enriquecida, digamos, con textos para que ustedes puedan verlos. Entonces, la abro para que veamos justamente las cosas que allí tenemos. Hay diversos temas. El derecho administrativo, contrariamente a lo que muchos creen, y en ese punto yo debo hacerles saber a nuestros queridos compañeros del área económico-financiera, especialmente auditores, contadores públicos, no tengo nada contra ninguno de ustedes, estoy casado con una de las áreas de ustedes, hemos hecho hijos, tenemos una familia muy feliz, etcétera, pero suelen tener la impresión los auditores que derecho administrativo es el estudio de la ley SAFCO, y es un error. Y es un error lamentablemente muy extendido. El derecho administrativo contempla apenas como uno de sus capítulos, por supuesto que es muy importante, es de la contratación estatal o pública. E inclusive hay categorías que no se las ve si no es a nivel de posgrado y especialmente en maestría. Ejemplo, ¿no? ¿Sabían ustedes, sin ir más lejos, que uno es el contrato administrativo y otro es el contrato de la administración, y que en realidad debiera llamarse un acto privado de la administración, como distinguen en el Perú, en la Argentina, en el Uruguay, en Colombia, en cualquier parte del mundo, menos en Bolivia? Y que esto tiene consecuencias dramáticas a la hora, no solamente, ¿no?, de entender lo que es un contrato en el que uno de los sujetos es un ente que alienta expectativas que vienen a satisfacer intereses públicos, sino en especial en ocasión de las eventuales contingencias que pudiesen presentarse, tanto en la ejecución como en conflictos, en controversias que se puedan presentar, se puedan suscitar, se puedan debatir ante entes jurisdiccionales, ante jueces. Entonces, estos conceptos de suyo bastante ricos suponen que al menos tengan la curiosidad, digamos, de hacer una revisión de algunos apartados, algunos capítulos, algunas áreas en las que el derecho administrativo ha encontrado. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿no?, una proximidad o un área de contacto con el derecho constitucional, la constitucionalización del derecho administrativo. Entonces, miren ustedes, ahí tienen varios textos, ¿no? Así que para aquellos que están pensando incluso en seguir estudios con mayor aliento de posgrado, bueno, pues aquí en el área jurídica ya tienen un buen pie. El contencioso administrativo. Ese es justamente uno de los puntos sobre los que a mí me parece que debiera ilustrarse a los participantes en un programa como el que tenemos en manos, porque la contratación es apenas el principio, es apenas el punto inicial de, permítanme una teoría de fútbol, ¿no?, de un partido que no sabemos cuáles han de ser los resultados, ni siquiera en el primer tiempo. Entonces es muy posible que en la ejecución de ese contrato que nosotros estamos diseñando desde el documento base de contratación puedan presentarse ciertas circunstancias, contingencias, en muchos casos indeseables, y que a la larga terminen, ¿no?, ante una instancia judicial. En el caso de la contratación, ¿no?, por entes públicos estatales, ese ámbito, ese escenario es el contencioso administrativo o el contencioso.
Yo le digo el contencioso administrativo porque, bueno, esa es una historia muy larga. Por un error nosotros hemos dividido, esto los abogados me van a entender mucho más fácilmente, los demás pueden cerrar sus orejitas, hasta tanto les termino de explicar esto a sus compañeros abogados. Por un error histórico, nosotros hemos dividido lo que es la vía contenciosa, así la conocemos, y la vía contencioso-administrativa. Debiera ser una sola, la vía contencioso-administrativa, punto, donde no solamente se debata el acto administrativo, la decisión que ha tomado alguna de las administraciones públicas, sino también las contingencias del contrato, que eso nosotros lo seguimos tramitando en el contencioso. Esta diferenciación artificial, errónea, producto de una concepción muy equivocada, groseramente anacrónica, permaneció vigente entre nosotros y es algo que llama la atención en el exterior hasta, miren, hasta lo que estamos, en el trance en el que estamos entrando el siglo XXI. En el Código Procesal Administrativo, cuyo proyecto yo he venido trabajando, hasta hace algunos meses atrás, estaba prevista justamente, ¿no?, que ya unifiquemos el procedimiento y todo sea el contencioso administrativo y punto. Ahora sí, todos pueden ya escucharme. Entonces, miren ustedes como el tema del contencioso administrativo. Y pareciera que esto es, no sé, esto es cosa de los abogados que siempre están llenos de historias y a todo quieren llevarlo a juicio. Miren, las circunstancias que vivimos, la pandemia, han llevado a que varios de los contratos que se estaban ejecutando no hayan podido culminar. Incluso contratos civiles, alquileres, etc. Y aquellos celebrados en el ámbito estatal, público, han encontrado muchos de ellos serias dificultades. Entonces, la única manera de poder resolver los mismos no es a través de un decreto, no es a través de una ley, es a través de una decisión que tenga que tomar caso a caso la autoridad judicial. Y si son contratos, en el contencioso. Bueno, en el contencioso administrativo, ¿cómo debería llamarse? Pero es en esa vía, es ante una autoridad judicial. Entonces, vean ustedes qué interesantes son estas las figuras. La tercera, los contratos, la contratación del Estado. Por supuesto que yo he aligerado, habían muchos más artículos, papers y libros, ¿no?, para que simplemente estén los más importantes, aquellos en los que especialmente se juega, en los que se juega poco menos que la vida, la administración que está contratando, los contratos de inversión. Los contratos de inversión no están sujetos, desde luego, al régimen de las normas básicas, sino que están previstos en un régimen jurídico diferente, cuál es el de un Estado con otro Estado, para que los inversionistas bueno, a menos que nosotros tengamos inversionistas que vayan a invertir en Francia, digamos, ¿no?, tengan ciertas garantías para poder trabajar los capitales o ese soporte material del que el país carece, y bueno, pues todos salgamos contentos en un negocio de ese alcance. Entonces, la contratación del Estado. Derecho administrativo. Miren ustedes, aquí tenemos varios, y de verdad que varios libros. Hay aquí colecciones enteras. Tenemos desde Agustín Gordillo, el derecho administrativo en los tomos de Juan Carlos Casani, que es el mayor de los administrativistas vivos en la Escuela Rioplatense de Derecho Administrativo, y por supuesto el clásico de los clásicos, ¿no?, de Miguel Santiago Marinhoff, su Tratado de Derecho Administrativo en 5 tomos. Entonces, esa es una verdadera joya. Algunos de estos ya han sido liberados, especialmente con la pandemia. Ufa, y no he incluido aquí, hay una obra cumbre, que se ha escrito, la mayor obra en derecho administrativo en España en los últimos 10 años más o menos. Es un tratado en 12 tomos de Santiago Machado en España, y había estado digitalizada y la liberaron durante una semana más o menos.
Entonces me llamaron algunos amigos que tengo allende el Atlántico, me dijeron, Wilson, han liberado la obra de Santiago Machado, porque yo estaba hipotecando mi casa para hacerme traer los 12 tomos. Y bueno, entonces han liberado y he adquirido esa colección así digitalizada. Entonces, con cargo a que en algún momento no integre con esos libros esta biblioteca. Y así sucesivamente, ¿no? Incluso para ya concluir, antes de ingresar a nuestros temas propios del programa, antes tenemos que discutir sobre la evaluación, algo que siempre sugiero que revisen, y son los papers del docente. ¿Qué es lo que ha escrito este señor que nos habla y nos aturde con tantas maravillas? A ver, veamos. Entonces ahí ustedes pueden acercarse, desde luego, a los puntos de interés, a aquellos tópicos que en su momento me han llamado la atención, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso nos da una pauta cuando nosotros en un programa de estudio de posgrado revisamos los papers, los principales, ¿no? No están aquí todos los artículos que yo he escrito. Soy, lamentablemente, como a todo mal profeta, no me conocen en mi tierra, me conocen más afuera que aquí. Entonces, hay a veces más reconocimiento en publicaciones extranjeras, en medios del exterior, que en nuestro propio país. Eso es lo que ustedes tienen en su biblioteca jurídica virtual, está en plataforma, ya me lo dijo Héctor, he colgado bueno, yo le pasé esta tarde la referencia para que ustedes puedan bajar desde Mega, está en la nube. Entonces, son casi 600 megas, eso no se puede mandar por correo electrónico y menos todavía por WhatsApp, ¿no? Así que los que deseen tenerlo, no es obligatorio, por supuesto, podrán acceder a ese link y hacer el download correspondiente. Bien, esto en lo que toca al material de apoyo. Ya tienen ustedes dos videos que van a servirnos para este martes, mañana, y el día jueves. Voy a hacerles provisión de otros 2 videos para la siguiente semana, ¿no? Para que también martes y jueves no estén ustedes con las manos vacías y sin saber qué hacer, y puedan tener al menos un video en el que hacer el seguimiento. Fuera de ello, como parte del material de apoyo, me ha dado buen resultado en otros cursos, ahora que la modalidad por excelencia es la modalidad de Zoom, de hacer foros. Haremos 2 foros. Uno, hasta este viernes o el mismo día sábado, vean ustedes de intercambiar criterios, creo que hay un chat común, o si no creen ustedes el suyo propio, para ver cuál sería un horario más conveniente en el que puedan asistir con ventaja, con prescindencia, por supuesto, de los horarios de clases. Claro que me digan, sí, queremos este viernes a las 8 de la noche, que este viernes tenemos clases presenciales dentro del régimen de virtualidad en el que nos encontramos. Entonces vean ustedes un otro horario para que en esos foros se absuelvan consultas sobre los temas. Por supuesto que aquí pueden hacerlo. Desde luego que ustedes abren el micrófono y pueden formularme una pregunta, especialmente quienes no son del área jurídica, que son la gran mayoría, ¿no? Un momento antes de avanzar, ¿qué significa esto o qué significa esto otro? ¿Qué es lo que nos quiere decir usted cuando nos habla de este tema o cuando se refiere con este término? ¿Qué debemos entender por esta palabra? ¿Por qué usted dice esto y no dice esto otro que a mí me han enseñado en la oficina, he escuchado en clases, etcétera? Entonces, pueden ustedes efectivamente acercarse las veces que ustedes quieran, ¿no?, al docente, así yo esté en la comodidad de mi casa y ustedes en la suya, para hacer las preguntas. Yo sé, sabemos todos,
que no es igual que las clases presenciales donde tenemos a nuestro docente a apenas un metro o metro y medio de distancia. Pero dadas las circunstancias peligrosas de tener una proximidad social tan intensa, bueno, pues al menos virtualmente lo pueden ustedes hacer y están simplemente a un clic. Volviendo a lo que nos interesa. Entonces, por favor, revisen ustedes cuál sería la fecha para un foro hasta este viernes o sábado, si quieren podemos hacerlo a la hora de almuerzo, no en la noche, sábado en la noche todo el mundo está en Zoom, se están enviando fotos, vídeos, pasan clases, se están recuperando clases otros no han terminado de recuperar desde el viernes o desde la semana pasada. Entonces todo el mundo está en Zoom y las plataformas son sumamente inestables. Entonces si eligen un sábado o un domingo que sea, digamos, al mediodía antes de ir a almorzar para que ya estén libres el resto de la jornada. O bueno, vean ustedes la fecha que mejor les convenga. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestra biblioteca virtual. Pasaremos a lo que está referido al examen. Dejo de compartir con ustedes y paso ahora ya a una imagen más directa a decirles lo siguiente. Hasta una versión anterior en materia de contrataciones, yo les exigía que hagan mapas conceptuales sobre los temas desarrollados. Y creo que es buena idea. La voy a mantener, creo que sería muy conveniente. De esa manera incluso les incentivo a que tengan que estar atentos a las cosas que yo digo, a que hagan mapas conceptuales de lo que aquí se vaya a exponer. Obviamente, todo lo que he hablado desde las 7 de la noche hasta las 8:20, esto hoy lunes no tiene por qué ingresar a un mapa conceptual. Pero eso sí, nuestros temas. Entonces, un mapa conceptual o un resumen crítico. Entonces, si no saben o no les gusta hacer un mapa conceptual, hagan un resumen crítico. Resumen crítico quiere decir fijando posición, fijando distancia, expresando, manifestando, ¿no?, las observaciones o los contenidos curriculares de los tópicos que se han expuesto, pero posiciones fundadas, razonables o razonadas, si ustedes quieren. Entonces, 1 por cada día de clases, presenciales, virtuales. Entonces, 1 en lo que de aquí hasta las 9, pues hasta las 9:30. Karen, ¿está usted por allí presente, Karen? A ver quiénes están. No está Karen. ¿Alguien que me pueda decir hasta qué hora tenemos clases? Creo que es hasta las 10:30 o hasta las 10. A las 9 de la noche, doctor. Hasta las 9, doctor. Ah, bueno, es hasta las 9:30, ¿no? Ya. 9 de la noche, ya, está bien. Entonces, hasta las 9 de la noche. Entonces, de aquí hasta las 9, lo que vayamos a desarrollar, ese será su primer mapa, que lo entregarán conjuntamente con su examen. Entonces, no lo van a entregar mañana ni pasado, sino cuando tengan que entregar su examen. ¿Su examen en qué va a consistir? Va a consistir en un caso en el que ustedes razonarán o investigarán. Estoy muy tentado a ver que puedan emplear la ventanilla InfoSICOES, de información de SICOES, y allí buscar un caso que a ustedes les llame la atención para que no solamente se acostumbren a ingresar a estas ventanillas virtuales que tenemos, sino para que puedan incluso familiarizarse, aquellos que no están en contacto directo con estas categorías, con lo que es la contratación estatal.
Entonces, pero esto les expondré más o menos hacia mediados de la próxima semana, cosa que ustedes puedan, o a principios, perdón, de la próxima semana, cosa que ustedes puedan preparar su examen y, digamos, la próxima semana, hasta el fin de la próxima semana, ya hacer llegar a través de plataforma o a la dirección electrónica que se les señale sus exámenes. Sus exámenes suponen la aprobación con el porcentaje requerido y el mapa conceptual los habilita a ese examen. Entonces, en eso consiste la evaluación, que es una evaluación incluso mucho más light de la que se suele practicar en otros programas de posgraduados a nivel de diplomado. Ahora sí, estoy a su disposición para las preguntas a propósito de la evaluación sobre la marcha de este módulo o alguna otra cuestión que les parezca de relevancia o importancia tratar. Doctor, una consulta. Adelante, Roberto, dígame. ¿Las clases en línea van a ser lunes, miércoles y viernes? Sí. Al menos eso estamos manejando los anteriores módulos nosotros. Claro, no, así es. Se pasan lunes, miércoles, viernes. Lunes, miércoles, viernes de la próxima semana. Y martes y jueves tienen ustedes libre. Para eso están esos videos que se les acompañan, ¿no? En los que se desarrollan temas de apoyo, de soporte, incluso conceptual, a lo que se expresan en estas clases que, como usted lo dice, son online. Ya, doctor, después de las clases que usted dé en línea, nosotros los días martes y jueves podemos hacer consultas a su teléfono, por vía WhatsApp, o no sé si usted va a permitir eso. A ver. Los martes y jueves no son clases en línea. Las clases en línea son lunes, miércoles, viernes, ¿no? Ahora, martes y jueves ustedes están libres. Ahora, pueden inclusive, ¿no? Sugerir que se haga un foro, digamos, el próximo jueves o este jueves, ¿no? Les he dicho, sería bueno que hayan 2 foros para absolver las consultas sobre estos temas. Ahora, ustedes pueden, independientemente de ello, pueden ahora mismo formular sus consultas. Como estamos actuando en tiempo real, entonces en tiempo real pueden hacer las consultas. Simplemente abren su micrófono, paran los rotativos y me hacen la pregunta que corresponda. Y se ahorran el que tengamos un foro como el que estamos previendo. Ese es el plan de trabajo. Ok, doctor, gracias. No. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces ahora voy a pasar a compartir con ustedes nuevamente el programa para que ingresemos a nuestro programa analítico y veamos nuestros primeros puntos. Ojo, a partir de este momento tienen ustedes que hacer su mapa conceptual. El primero referido este primer día de clases online, presenciales virtuales, ¿no? Para habilitarse a su examen. Bien, aspectos generales de la contratación estatal. La contratación estatal o pública. Pareciera que hablamos en términos sinónimos y no es exactamente así. Hay actividades que son de carácter público, pero no son necesariamente estatales. Por ejemplo, la inscripción de un acto de comercio o una sociedad comercial en Fundempresa. El registro de Fundempresa está a cargo de una entidad que no es estatal, es una entidad, ¿no?, privada, pero que está realizando una tarea estatal, la tarea estatal de registración
de los actos de comercio, la constitución de una sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, un registro público, en ese sentido, cuando está a cargo inclusive de un ente privado, como en el ejemplo que les estoy dando, está revelando actuaciones públicas, pero no necesariamente estatales. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta distinción? Porque muchas veces tendemos a simplificar. Alguien ha abierto su micrófono inadvertidamente, por favor. ¿Por qué estoy haciendo esta distinción? Porque en algún momento podríamos preguntarnos, ¿y qué tal, siguiendo con el ejemplo, si Fundempresa quisiera lanzar una convocatoria? Es un ente privado. Claro, es una fundación, la Fundación para la Empresa. Es una de las pocas actividades de carácter público que están a cargo de entes privados. Hay otras más. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Tendría que seguir las normas básicas para la contratación o tendría simplemente que sujetarse a las reglas que sobre contratación tenemos en el Código Civil, en el Código de Comercio, eventualmente si es que el tema recayera sobre un servicio o una cosa así? ¿Qué hacemos? O llamamos a los abogados. Entonces, para responder a esa pregunta, ¿no?, es que nosotros hacemos la distinción de la contratación estatal o pública. La respuesta es, tendría que sujetarse a las normas básicas, ¿no? Por eso estamos acotando estas categorías. Primer punto. Segundo punto, la contratación. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato, estimados participantes? Así, abuelo de pájaro, menos los abogados. ¿Qué es un contrato, estimados participantes? ¿Se puede licenciado, es un acuerdo entre partes? Muy bien, es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo. Hay voluntades coincidentes. Cuando dos o más, porque pueden ser muchas más, se ponen de acuerdo para establecer, ¿no?, la realización de un determinado emprendimiento, sea de la naturaleza que fuese, ¿no? Puede ser simplemente la transferencia de una cosa a título de compraventa. Entonces, hay un acuerdo, entonces nace un contrato. Un contrato, entonces, implica, como lo ha dicho nuestra compañera, un acuerdo, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Y tiene tal fuerza ese acuerdo de voluntades que equivale a la ley. Han escuchado seguramente ustedes decir que el contrato es ley entre las partes. Bueno, esa no es una figura cierta, pero es lo suficientemente sugestiva como para ilustrarnos sobre la fuerza con la que se vinculan quienes celebran ese acuerdo, como si la ley misma los estuviera, ¿no?, impeliendo a hacer lo que ellos han acordado, como si el mandato contenido en las estipulaciones de ese acuerdo que llaman contrato fuese como la voz del legislador que nos habla desde un código, desde una ley cualquiera. Entonces, tiene fuerza de ley, esa es la expresión, no es ley entre partes. Lo malo es que el vulgo muchas veces emplea expresiones que son muy sonoras y contundentes, pero que no expresan la realidad de las cosas. Entonces, tiene fuerza de ley. Un contrato, entonces, exige que al menos dos voluntades, al menos dos, por tanto pueden ser dos o más voluntades, se coaliguen, confluyan, se manifiesten y tengan coincidencia para que haya contrato. Añadamos algunas notas adicionales, porque podría ser que, por ejemplo, IDEA y, digamos, el Ministerio de Educación celebren un acuerdo para que la Fundación IDEA realice cursos de capacitación
a algunos funcionarios del Ministerio de Educación. ¿Es un contrato? No, ese es un convenio. El contrato tiene un carácter eminentemente patrimonial, medible, ¿no?, en términos económicos, en términos financieros. Hay sacrificios patrimoniales. Ejemplo, si estoy vendiendo mi automóvil, entonces estoy extrayendo un elemento de mi patrimonio, el derecho de propiedad que tengo sobre mi vehículo. Y estoy incorporando, ¿no?, el derecho de propiedad sobre una suma de dinero, digamos $12,000, que es lo que valdría un automóvil X. Entonces, hay un esfuerzo patrimonial tanto del comprador como del vendedor. Traslademos estas nociones que tenemos en la legislación civil, porque la legislación civil es la que tiene las reglas generales sobre la contratación. Inclusive, la contratación estatal en muchos casos tiene que hacer referencia a la legislación civil. Estimados colegas abogados, ¿qué artículos del Código Civil son los que usualmente se invocan a la hora del contrato? Libro 2 de contratos, doctor. ¿Qué artículos? A partir del artículo 450 y siguientes del Código Civil. Eso, muy bien, 454, parágrafo 2, 519, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes cómo los abogados tienen lista, ya, y tienen que saber de memoria dónde está ese artículo. Entonces, en el Código Civil, las reglas de interpretación de los contratos, por ejemplo, no están en nuestras normas básicas, aun cuando la contratación pública o estatal es una contratación que tiene rasgos muy singularizadores, muy especiales. Esas reglas se encuentran en la legislación civil o en la legislación común. Así se llama también al Código Civil, la legislación común. Entonces, ese es el ámbito en el que nos movemos. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, por favor? Estoy escuchando cómo maltratan a un niño. Bueno, el punto es que el contrato requiere entonces de dos manifestaciones, al menos, de voluntad coincidentes. En cambio, por eso estoy haciendo esta distinción. Una adjudicación, una decisión de otorgarle a alguien el que pueda suministrar, digamos, un determinado bien. Hemos llamado a una convocatoria para la provisión de material de escritorio con destino a la Cancillería. Y resulta que Coquito Producciones SRL, ¿no?, es quien ha hecho la mejor oferta. Entonces le adjudicamos. Esa adjudicación es un contrato, todos menos los abogados. ¿Qué es esa adjudicación? No es un contrato. ¿Qué es entonces? Es solamente la intención de formalizar. la notificación a una persona de que ha sido adjudicada o de, bueno, se le está informando la decisión que ha tenido el RPA, RPC. Muy bien. Es una decisión, nos dice la compañera. Fíjense ustedes que es una decisión unilateral. Entonces, estimados participantes, una de las primeras distinciones que debieran tener muy clara la idea, es que una cosa es el contrato y otra es la decisión. Esa decisión tiene un nombre específico, se llama acto administrativo, que generalmente viene bajo formato de resolución administrativa. Entonces, una decisión, una declaración, una disposición
colegas abogados, artículo 27 de la Ley del Procedimiento Administrativo, ¿no? La configuración del acto administrativo. Decisión, declaración o disposición. Entonces, es unilateral. Ahí no está concurriendo más que una sola y única voluntad, la de la administración pública que está, como en el ejemplo que estamos manejando, que está adjudicando, que está reconociendo que de aquí a futuro su proveedor, su contratista será Coquito Producciones S.R.L. Entonces es una decisión unilateral. En cambio, en el contrato tenemos decisiones, por supuesto, en plural también, a las que arribamos bilateralmente, porque son dos o más las voluntades intervinientes. Les ruego que esta noche mediten sobre estas dos categorías. ¿Por qué? Porque resulta que hay un módulo que viene y que se llama, bueno, y que es el 5º módulo, creo. Y ojalá que no tengan la mala suerte de toparse otra vez conmigo, porque en ese módulo tenemos que hacer referencia a las vías recursivas, a los recursos. Y los recursos no se entablan contra contratos, se entablan o se proponen o se deducen o se interponen, ¿no?, contra actos administrativos. Y los actos administrativos, principal, aunque no únicamente, ¿no?, vienen bajo un formato. Ese que ustedes han visto, resolución administrativa número tantos, y tiene ahí a la parte superior izquierda, dice referencia, tal cosa, una fecha, luego dice lugar, fecha, luego dice visto, luego un primer considerando, luego un resuelve, por tanto, y no sé qué. Entonces, ese es un formato. Es el formato del acto administrativo. Entonces, estimados ingenieros, licenciados, doctores, contadores, etcétera, ¿no? Tengan ustedes muy presente esta distinción, si es que no ha insistido ya su docente anteriormente, en que en la materia en la que nosotros estamos, vamos a tener que, en más de alguna ocasión, hacer referencia no solamente al contrato, sino también al acto administrativo. Como que efectivamente hay un acto administrativo que aprueba el DBC. Es una decisión unilateral. La administración pública, ella solita, está tomando esa decisión. Muy bien. Ya hemos acotado, hemos hecho la referencia inclusive a lo que es la contratación estatal o pública y desde luego hemos fijado nuestra atención en el contrato como un acuerdo de voluntades y por supuesto el acto administrativo como una manifestación unilateral de voluntad. Veamos ahora el segundo punto. Revisión, dice, de las líneas rectoras, los principios que fundan la contratación estatal o pública. Y veamos estos dos principios, porque son varios, ¿no? Y para ello nos vamos a ir a las normas básicas. Ya he puesto en pantalla las normas básicas, las voy a aumentar de tamaño para que nos sea fácil. Por si acaso, esta es la versión oficial que ustedes van a manejar. Yo le llamo la versión azul, porque es de color azul, pues, ¿no? Esta es la que ha editado, tanto física, porque hay una versión física, les cuento, como una versión virtual, ¿no? Está en su biblioteca virtual, por si acaso, pero sería bueno, no creo que eso les estorbe, les quite mucho espacio para poner música o no sé qué cosas en sus computadoras y que puedan tener la versión también de estas normas básicas. Es un texto compilado, etcétera, entonces este es el que estamos empleando.
Es la versión oficial porque, o sea, no porque lo que digan aquí estos señores es la verdad revelada, sino porque es la versión actualizada. Fíjense, está actualizada a septiembre de 2018. Doble contra sencillo, podría apostarlo. Hasta fin de año vamos a tener otra versión. Porque claro, las circunstancias de la pandemia y los contratos que no se pudieron cumplir y además los contratos por excepción y no sé qué, han puesto al desnudo muchas falencias o, en su caso, ambigüedades que habían en la norma y se va a hacer necesario el que podamos, ¿no?, o el que tengamos que corregir algunas expresiones que quizás no son lo suficientemente claras. Entonces, yo calculo, por eso les digo que hasta fin de año o en las primeras semanas del próximo año va a salir una otra versión en la que más de algún artículo lo vamos a modificar. Porque así ha sido la suerte de las normas básicas. Originalmente venían, ¿no?, con una resolución del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahora vienen con un decreto supremo, ¿no? Antes era una emisión mucho menor y ahora, bueno, pues tenemos con un decreto. Entonces, vayamos a ver el contenido. En uno de los videos yo ya hago la referencia, la desagregación, cuál es el contenido, hay un título preliminar, hay un título primero. Bueno, sin perjuicio de lo que se venga a decir en ese vídeo, yo les digo, fíjense ustedes, es una norma bastante grande. Son más de 200, casi 240 artículos. Hay un título preliminar donde tenemos disposiciones generales, estoy pintándolas. Tenemos un título primero, y miren ustedes lo que dice, subsistema de contratación de bienes y servicios. Por tanto, desde la lectura que tenemos de las normas básicas, estamos en presencia ahora de un sistema. El sistema de contratación de bienes, servicios, administración, etcétera, etcétera, que había tenido un subsistema, que es el de contratación de bienes y servicios. Entonces, en el vídeo yo les digo, depende. Si veo yo desde lejos la ley SAFCO, muy desde afuera, no estoy consultando para un tema específico, la ley SAFCO contiene 8 sistemas. Y en uno de ellos está la contratación de bienes y servicios y otras cosas más. Entonces, aquí está, título 1, subsistema de contratación de bienes y servicios, y ese algo más lo vamos a ver un poquito más adelante, no lo vamos a desarrollar nosotros obviamente. Miren, título 2, subsistema de manejo de bienes. Los auditores, que son quienes están viendo mucho más de cerca la ley SAFCO, saben exactamente que esto es así. Entonces, hay un subsistema de contratación, hay un subsistema de manejo de bienes, y miren, debe haber un otro subsistema también, lo encontraremos. Título 2, título 3, subsistema de disposición de bienes. Estar debajo un bien. ¿No? Entonces, miren que esta norma contempla 3 subsistemas, y uno de ellos justamente había sido el subsistema de contratación de bienes y servicios, ¿no?, que lógicamente en alguna parte ha de regular, ha de señalarnos el régimen de la contratación bajo la modalidad de licitación pública. Como efectivamente, miren, participantes, documentos, régimen de contrataciones en el capítulo 4 y luego en una sección primera, modalidad de contratación menor. Sección segunda, modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo. ¿Cómo se llama, señores auditores, esta modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo? Rápidamente, a la pregunta, a la respuesta. AMPE. Fuerte, sí. Pueden ustedes dudar de sus nombres, pueden ustedes dudar de los nombres de sus hijos, pero de lo que no pueden dudar es de estas categorías que están manejando.
Entonces, modalidad de apoyo nacional a la producción de empleo. Modalidad de licitación pública. Y al interior de esa modalidad de licitación pública, ¿no? Una submodalidad, si ustedes quieren, la licitación pública internacional. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos ahora a las disposiciones. Por lo menos vayamos a ver los principios. Miren ustedes. Dicen una consulta, perdón. Adelante. ¿En cuáles de ellos encajaría la modalidad llave en mano, más o menos, para poder... En la contratación. Claro, es en este subsistema. Ahí vamos a encontrar. Ahí tenemos que encontrar las pautas para... Son modalidades muy específicas, ¿no? La modalidad, como dice nuestro compañero, ¿no? La contratación llave en mano. Quiere decir que hay un bien que está terminado y que le entregan, la figura es muy ilustrativa, le entregan poco menos que la llave. Haga usted funcionar la máquina, haga usted funcionar la fábrica, la factoría, etcétera, llave en mano. Es decir, desde el mismo diseño, ¿no? De esa factoría, digamos, ¿no? El oferente se ha encargado. Entonces, lo ha hecho todo y le entrega al Estado, a una de las administraciones a la que le ha adjudicado, le entrega poco figurativamente, ¿se entiende? ¿No? No es que le va a entregar una llave de verdad, ¿no? Entonces, le entrega ya todo hecho, listo para que encienda y funcione. Muy bien. Entonces, miren en el artículo primero, como en el, ¿se acuerdan que dijimos este es un sistema o es un subsistema? Miren, aquí nos dice sistema de administración de bienes y servicios y que comprende estos tres subsistemas. Subsistema de contratación de bienes y servicios, el subsistema de manejo de bienes, el subsistema de disposición de bienes. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? De estas normas básicas? Los principios, normas y condiciones. ¿Cómo se organizan y funcionan los controles internos dentro de cada entidad relativos a la administración de bienes y servicios, tanto en lo que toca a la contratación, ¿no? Al manejo de esos bienes, a la disposición de los mismos? Y allí encontramos los principios. Faltando 2 minutos para la conclusión de este nuestro primer encuentro, ya tienen ustedes una tarea. Tenían que averiguar, todos los contratos se tendrán que notariar. ¿Hay algún requisito formal de por medio? ¿Qué pasa en los contratos, ¿no? Con licitación pública? Habrá que hacerlo. Esa pregunta la absuelven para el día de mañana. Primera tarea. Segunda tarea, no necesitan investigar, y ay, Dios mío, qué maldito nos ha dado para investigar, no voy a poder dormir y me tengo que salir de la casa. No es eso. Simplemente revisan, reflexionan. Su segunda tarea, los principios. ¿Cuál es el alcance de estos principios? Estos son principios específicos para estas normas básicas, porque para el ámbito administrativo en general tenemos otros principios que son más generales. Por ejemplo, ¿cuáles serán? Les anticipo la respuesta para que no digan, nos han mandado a investigar todo el sistema jurídico y tengo que quedarme hasta las 6 de la mañana y no voy a dormir. ¿No? La ley del procedimiento administrativo, artículo 4. ¿Y habrán otros en la Constitución? Preguntita. ¿En qué artículo estarán esos principios? Mañana me dan ustedes la respuesta. Y mañana, desde luego, ya apretamos un poco más el acelerador y vamos a ver de todos estos principios, nos vamos a detener especialmente, ahí tienen ustedes, el de libre participación y el de transparencia. Hay, por supuesto, otros que en la licitación, en la modalidad bajo licitación pública, nos son muy gratos, ¿no? El de eficacia, el de eficiencia, pero simplemente para, a vuelo de pájaro, reiterar la trascendencia que tienen un par de ellos, es que en el programa analítico, porque el programa analítico lo he hecho yo, vamos, he puesto el de libre participación
y el de transparencia. Estimados diplomantes, ha sido un verdadero placer, un privilegio el haber compartido así a la distancia, virtualmente, ¿no? Aunque espiritualmente unidos, porque estamos apoyando un mismo proyecto, un emprendimiento personal de perfeccionamiento de nuestras habilidades, de nuestra concepción sobre lo que es el ámbito en el que ejercemos naturalmente nuestra profesión. Les reitero, sintiéndome privilegiado y además encontrando placer en estar al lado de ustedes, doy por finalizada esta clase. Eso sí, el día de mañana, por favor, todos con sus normas básicas en la mano. Con sus normas básicas bajo el brazo. Si no, no entran a la clase virtual. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta el día miércoles. No hasta mañana, hasta el día miércoles. El miércoles. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. José Antonio. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Un gusto Buenas conocerlo. noches.